Continuando con la instalación del clúster de SQL Server 2012, en este paso lo que vamos a hacer es instalar propiamente el SQL Server. Primero tenemos que verificar que tenemos todos los requisitos necesarios para poder realizar la instalación en clúster. Para esto podemos entrar al Failover Cluster Manager, que es lo que estamos levantando en este momento, y verificar que el clúster en el cual nosotros vamos a hacer la instalación está activo y está ejecutando adecuadamente. En este caso, el clúster se llama Cluster 2012, tiene dos nodos que pertenecen a este clúster, tenemos el SQL Clus 01 y el SQL Clus 02. También tenemos discos que están disponibles para poder hacer la instalación. Tenemos un disco que está siendo utilizado para el witness y el quorum. Y tenemos dos discos que están disponibles para realizar la instalación como espacio que está posiblemente disponible para poder hacer la instalación de SQL Server 2012. Una vez que tenemos esto, una vez que está verificado que el clúster está funcionando, podemos iniciar la ejecución de la instalación. Aquí tenemos el instalador de SQL Server 2012. Iniciamos aquí el instalador oficial. Esperamos a que se nos levante todo lo que sería la ventana que nos guía a través del wizard y las diferentes opciones que vamos a tener para realizar la instalación. Ya una vez que ha sido desplegada la pantalla de instalación, iniciamos aquí la opción de instalar. Vamos a hacer y utilizar la opción de instalación del nuevo SQL Server Failover. Le damos clic acá. Esto nos va a desplegar todo lo que sería el instalador propiamente dicho de SQL Server, pero configurado o con las opciones disponibles para poder realizar una instalación de un clúster. Igual tenemos que esperar a que inicie el proceso. Se hacen algunas verificaciones de reglas con respecto a todo lo que sería la instalación. Aquí vamos a estar verificando, por ejemplo, que si tienen todos los derechos disponibles, si hay que reiniciar la máquina o no, si están haciendo algunas validaciones en cuanto a nombres, también si el producto es compatible con la versión del sistema operativo que nosotros tenemos, y además si ya está instalado el .NET Framework 3.5 Service Pack 1. En todo este caso, vean que nosotros ya tenemos todo instalado, entonces podemos continuar con la instalación. Después de verificados los prerequisitos, se nos va a desplegar todo lo que sería el asistente para instalación. Aquí vamos a decirle siguiente, aceptamos los términos de la licencia, y este es un paso que si ustedes quieren pueden omitir, que es que el nuevo instalador de SQL Server 2012 verifica en internet si hay alguna actualización disponible del instalador. En este caso nosotros ignoramos esto porque vamos a instalar con los, propiamente dicho, con los instaladores que ya vienen de fábrica. Le damos siguiente y ahora empieza el proceso de instalación de los diferentes archivos que se necesitan para realizar la instalación. Igual este procedimiento tarda algunos minutos para verificar de que nosotros podemos realizar la instalación en estos servidores. Igual aquí se nos muestran algunas advertencias durante el proceso de instalación. Prácticamente acá lo que nos va a decir es primero un warning con respecto al coordinador de transacciones
distribuidos. En este caso, dependiendo de sus necesidades, ustedes deberían determinar si van a requerir que el MSDTC esté dentro del clúster o no. En este momento no lo tenemos dentro del clúster, sin embargo aquí se nos muestran cuáles son las diferentes instrucciones para poder realizar dicha instalación. Tenemos aquí otro warning con respecto a lo que sería el .NET Application Security. Esto es más que todo con respecto a la seguridad de .NET, que vean que aquí nos indica que esta computadora no tiene acceso a internet y que puede ser debido a que no se pueden verificar lo que serían los Certificate Revocation List de Visual Studio. En este caso podemos ignorarlo. Hay otro warning acá que es con respecto a el orden de las tarjetas de red. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta clúster tiene dos tarjetas de red, una que es para la comunicación interna del clúster y otra es para todo lo que sería la comunicación con el controlador de dominio. Aquí nos dice que debería estar de primero, digamos, la tarjeta de red que está asociada con el dominio. Para poder hacer eso tenemos que entrar aquí a la configuración de las tarjetas de red. Aquí la tenemos. Dentro de la opción vemos aquí avanzado y dentro de avanzado podemos ver las diferentes opciones. Podemos verificar aquí todo lo que sería el orden que está las tarjetas de red. En este caso vean que la tarjeta de red del dominio es la tarjeta que es Ethernet. Entonces podemos cambiarle el binding order para que sea la primera, para que nosotros podamos estar verificando y poder cumplir con ese warning o esa solicitud que nos está haciendo. Si queremos podemos volver a ejecutar la validación y como podrán ver ahora ya no tenemos el problema del binding de las tarjetas de red. Los demás warnings que tenemos acá solo lo podemos generar después si es necesario, por ejemplo el warning del clúster o el DTC. Acá tenemos las dos opciones, que es lo que vamos a querer instalar. Dentro de la instalación tenemos que elegir qué es lo que nosotros queremos, si queremos una instalación de SQL Server normal o una instalación de SQL Server Power Pivot para SharePoint. En este caso nosotros vamos a hacer una instalación de SQL Server normal porque lo que queremos instalar es el Database Engine. Los otros servicios los instalaremos después en otros servidores. Aquí vamos a elegir qué es lo que queremos estar instalando. Vamos a instalar el motor de base de datos. Después vamos a elegir qué aspectos queremos estar instalando. Dentro de esto lo que sería, vamos a elegir instalar las herramientas de administración. Dependiendo de sus políticas de seguridad puede ser que no sea necesario o que no sea posible realizar todo lo que serían las instalación. También dependiendo de su ambiente puede ser que necesiten instalar los Backward Compatibility Tools y si ustedes desean pueden instalar el SQL Server Data Tools. Como este es un ambiente de pruebas podemos instalarlo. En un ambiente de producción no se recomienda estar instalando estas herramientas de administración dentro de lo que sería la consola o dentro del servidor propiamente, sino que lo instalamos en otra máquina o en otro servidor. Esos son los datos que vamos a instalar por el momento, los componentes que vamos a estar utilizando dentro de este SQL Server. Vean que es prácticamente solo el motor de base de datos, que es el que vamos a estar instalando en este momento. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a empezar con el proceso ya de instalación. Nos va a solicitar algunos aspectos como lo que serían las cuentas, los nombres, el nombre del servidor virtual de SQL Server, si vamos a utilizar una instancia nombrada o no. Igual aquí se hacen algunas otras verificaciones. Por ejemplo aquí si tenemos una versión que soporta clúster o no. Damos siguiente. Aquí nos va a
especificar o nos va a solicitar el nombre del SQL Server. En este caso, este es el nombre del SQL Server que vamos a utilizar dentro de el clúster. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos instalar una instancia nombrada, que es lo que vamos a hacer dentro de este momento. Y aquí nos está preguntando cuál va a ser el SQL Server Network Name, que sería el nombre del servidor virtual de SQL Server. Para esto vamos a reservarle un nombre. Esto lo vamos a hacer dentro del controlador de dominio que tiene todo lo que sería el servidor de DNS. Vamos a ingresar aquí al DNS. Aquí vamos a crear un nuevo host. Dentro de esto podemos agregarle algún nombre. SQL Server 2012 Cluster, si ustedes desean. Digamos, ese sería el nombre que vamos a estar utilizando, el nombre virtual. Después también tenemos que elegir y asignarle una IP 192, 168, 180, 160. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el host y fue agregado. Ya tenemos aquí nuestro nombre creado. Podemos volver al instalador, al wizard, y agregarlo. SQL Server 2012. Vamos a ver, SQL 2012 Cluster. Ese es el que vamos a estar utilizando. Igual ustedes pueden elegir si quieren utilizar la instancia por default o una instancia nombrada. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar una instancia nombrada. Le vamos a poner DB Engine. Entonces al final, para que lo vean, el nombre del servidor virtual de SQL Server, el virtual name va a ser SQL 2012 Cluster, y la instancia nombrada que vamos a estar utilizando va a ser el DB Engine. Veamos siguiente. Se nos presenta ya el wizard con el siguiente paso, que nos indica dónde vamos a estar instalando los archivos que son compartidos o del sistema. Después inicia toda la opción de verificación del espacio en disco, cuáles son todos los requerimientos que nosotros tenemos. Dentro de esto vamos a determinar cuáles son los diferentes grupos que nosotros vamos a tener disponibles. Dentro de estos grupos, ¿qué es lo que vamos a estar identificando? Primero, cuáles son los discos que están reservados para el SQL, que nos indica, y después va a ser el grupo de Available Storage, cuáles serían los grupos que en este caso que están reservados para el failover cluster y que no pueden ser utilizados dentro del SQL Server. Vamos a darle siguiente. Aquí nos indica específicamente cuáles son los diferentes discos que están disponibles y que van a ser incluidos dentro del grupo de recursos del clúster de SQL Server. Primero, el disco 1 nos indica que no está disponible debido a que es parte del quórum, entonces no puede ser utilizado, pero sí podemos utilizar los otros dos discos, que sería el cluster disk 2 y el cluster disk 3. Damos siguiente. Después nos indica específicamente cuáles son las diferentes IPs que vamos a estar utilizando para este clúster. Dentro del clúster, vean que nos indica y nos pide especificar la IP. Esa IP es la que habíamos creado acá en el controlador de dominio. Vean que es la 160. Vamos a volver acá y especificamos ese nombre de IP acá.
es el número de IP, 192.168.180.160. Después nos va a solicitar cuáles son las diferentes cuentas que vamos a estar utilizando para todo lo que sería el servidor. En este caso nos solicita una cuenta, esta cuenta no está creada, así que tenemos que ir primero a crearla dentro del controlador de dominio, que es el que tenemos acá. Para poder hacer eso entramos al Active Directory Users and Computers y vamos a crear acá una cuenta para el SQL Server. Vamos a llamarle SQL Service. Asignamos una contraseña. Y ahora sí podemos volver a nuestro wizard. Vamos a buscar aquí la cuenta. Ven que nos indica que es el SQL Service. Vamos a utilizar la misma cuenta para todos los servicios. Le damos siguiente. El collection, si ustedes necesitan cambiarlo, lo pueden hacer. Sin embargo, también lo pueden hacer, dejar con el collection por default. Le damos siguiente. Ahora nos va a indicar dónde queremos el tipo de autenticación que vamos a querer. Si queremos autenticación solo con Windows o autenticación mixta. También vamos a asignar cuáles son los administradores del SQL. En este caso vamos a agregar nuestra cuenta. También nos indica cuál va a ser los diferentes directorios que vamos a estar utilizando para poder estar guardando la información. En este caso, vean que nos indica y nos va a pedir en cuál disco queremos guardar los datos, en cuál disco queremos guardar los logs, en cuál donde está el tempdb y donde está el log del tempdb, igual el default para los backups. Aquí él ya nos da algunas sugerencias, sin embargo nosotros lo podemos modificar. Por ejemplo, el data root directory no queremos que sea E, que es el que nosotros tenemos acá. Si nosotros no queremos que sea E, podemos cambiarlo. En este caso, E es el disco que hemos asignado nosotros para datos, podemos verificarlo. Es el disco duro que tiene más espacio. Tenemos aquí los logs, podemos separarlo, y el quorum. Acá vean que el SQL Server nos indica que creemos todo en el mismo disco duro E. Sin embargo, podemos utilizar la otra unidad, que sería F, para guardar los logs. El tempdb lo dejamos ahí, F ahí, y el backup directory, si también queremos, podemos guardar en otra dirección. Ahora también se vuelve a hacer otra verificación de que todo esté completamente disponible para poder realizar la instalación. Damos siguiente, se nos presenta un resumen de todos los settings que nosotros vamos a estar instalando acá dentro del SQL Server, y lo que continúa es darle clic en install. A partir de este momento se empieza a hacer todo lo que sería la instalación del clúster, y solo tenemos que esperar a que finalice la instalación hasta que nos muestre que todo el estado fue completado y sin ningún problema. Esto puede tardar varios minutos. Como podemos ver, la instalación del clúster fue exitosa. Ya podemos darle cerrar al instalador y podemos verificar la instalación acá dentro de todo lo que sería el Failover Cluster Manager. Dentro del Failover Cluster Manager vemos que ya está ejecutando la instancia que nosotros hemos instalado. Podemos darle aquí botón derecho, propiedades, y dentro de estas opciones podemos ver que está corriendo en el Cluster 1.
y las distintas opciones. Algo interesante que tenemos que hacer ahora es ejecutar en el nodo 2 el instalador de SQL Server, pero ya no vamos a hacer una nueva instalación, sino que vamos a decir la opción agregar un nodo a un clúster de failover ya existente. En el nodo 2 vamos a ejecutar el instalador de SQL Server. La diferencia va a ser de que vamos a ejecutarlo, pero con la opción de agregar el nodo a un clúster ya existente. Aquí tenemos el instalador, ejecutamos la opción de instalar y utilizamos la opción agregar el nodo a un clúster de failover cluster ya existente. Damos clic y esperamos que levante el instalador. Seguimos con la ejecución del wizard de instalación de SQL Server, aceptamos los términos de licencia. No vamos a hacer la actualización vía internet. Ahora empezamos otra vez con el proceso de verificar los instaladores y realizar la instalación de los archivos necesarios para poder continuar con el proceso. Continuamos con la instalación. Igual nos presenta el warning sobre el orden de las tarjetas de red. Eso lo podemos solucionar entrando a la configuración de las tarjetas, a la opción avanzada y cambiamos el orden. Podemos volver a ejecutar la verificación. Estamos bien, ya pasamos el warning de las tarjetas de red. Recuerden que el DTC lo vamos a configurar posteriormente. Le damos siguiente. Esperamos un momento a que se refresque la máquina. Ya nos indica a la instancia a la cual nos vamos a agregar. Continuamos con la configuración. Vemos la verificación de la tarjeta de red y la configuración que tiene está correcta. Le damos siguiente. Nos va a preguntar a continuación por las cuentas de servicio. Aquí solo tenemos que ingresar la contraseña. Las demás opciones ya están configuradas. Le damos siguiente. Se realiza otra verificación, que todo está correcto. Una ventana de resumen sobre la configuración que se va a hacer y ahora sí podemos proceder a realizar la instalación. Esta instalación va a tardar algunos minutos para que después tengamos este nodo agregado dentro del clúster de SQL Server 2012. Como podemos ver, la instalación del clúster fue exitosa. La instalación del segundo nodo. Ya podemos darle cerrar al wizard y podemos verificar toda la instalación ahora directamente dentro del Failover Cluster Manager. Podemos ver los diferentes servicios. Aquí tenemos el rol que está corriendo, está ejecutando sin ningún problema. Podemos verificar aquí las propiedades. Podemos ver el failover. Y si queremos hacer una prueba, podemos mover el recurso al nodo 2. Aquí estamos haciendo el failover del nodo 1 hacia el nodo 2. Vemos cómo se está generando aquí la petición. Y tenemos listo, ya el servicio está ejecutando en el nodo 2. E igual podemos hacer
también el cambio del failback hacia el nodo 1. Con esto podemos verificar que toda la instalación del clúster ha sido completamente exitosa. Vamos a ver, está pendiente y ahora sí, ya está listo otra vez. Entonces ya tenemos listo e instalado el clúster de SQL Server 2012.